Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Se me escucha bien? Bien, gracias. Bueno, aquí estamos nuevamente. Eh, Ahí se van conectando, vamos a esperar un poquito. Empezando a conectarse todas las 8. La clase de hoy vamos a arrancar con instalaciones de vapor. Son 3 clases, después tienen el práctico con el ingeniero Quintero. Así que bueno, creo que todo va a andar bien la conexión, no como esta mañana que había problemas eléctricos, así que fue bastante complicado, pero la clase se dio al grupo de la mañana. Bien, bueno, entonces vamos a la presentación, así no se nos hace tan largo. Ya que la hora para todos es ya hora de ir cerrando el día. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Bien. Entonces vamos a arrancar con instalaciones de vapor. Antes que nada, un poco si el vapor de agua nos interesa a nosotros. A nivel industrial, el vapor de agua se genera, por supuesto, a partir de agua, y es un vapor que se produce y trabaja a presiones superiores a las atmosféricas, esto es en circuitos cerrados. Para ello se utilizan quemadores para calentar el agua, quemando combustibles fósiles o mediante electricidad. Generalmente la parte práctica de todo esto es utilizar, en la mayoría de los casos, combustibles baratos o residuos industriales para calentar agua y producir vapor. El vapor que se utiliza en la industria básicamente tiene dos grandes ramas. Por un lado, utilizarlo como fluido para producir trabajo mecánico en una máquina, en una turbina. Esto se usa en la industria de generación de la energía eléctrica. No es el caso que nos interesa a nosotros. Ya en las clases que viene vamos a hablar un poco más sobre distintos tipos de vapor, algunas cuestiones que hacen al vapor en sí. Pero para la generación de energía eléctrica, o sea, para trabajar con turbinas, usando vapor para mover una turbina de vapor, se trabaja con un tipo de vapor que se llama vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado es vapor que está por encima de la temperatura de ebullición. Decimos por encima de la temperatura de ebullición, no decimos a qué temperatura, porque dependiendo de las presiones de trabajo, esa temperatura va a ir variando. Entonces, el vapor sobrecalentado es el vapor que se usa para generación eléctrica. El que nos interesa a nosotros es un tipo de vapor que es más simple de obtener, las temperaturas de trabajo, las presiones son menores, que es el vapor saturado. El vapor saturado es el vapor que se encuentra a la temperatura de ebullición del mismo. Si se lo sobrecalienta, si se aumenta la temperatura, se pasa a vapor sobrecalentado. Bien, el vapor saturado se utiliza como medio de transporte de energía calórica de un punto a otro. Esto es para calefaccionar. En los procesos industriales se requiere para una infinidad de utilizaciones calentar, por ejemplo, fluidos, por ejemplo, en los procesos de la elaboración del azúcar,
la cristalización, el proceso de cristalización se produce con la evaporación de la humedad que trae el jugo que se produce de la molienda de la caña de azúcar. Bueno, ¿cómo calentamos industrialmente todo eso? Bueno, con alguna forma de, en un sistema continuo de poder agregarle calor y llevarlo a punto de evaporación. Se hace a través de vapor. Y así hay una infinidad de procesos industriales donde se requiere transferir calor a algún fluido o algún proceso, que la forma más eficiente de hacerlo es a través del vapor. La que es muy eficiente desde el punto de vista de las temperaturas o los rangos de temperaturas con los que se puede trabajar. De ahí es que la principal forma, metodología de calentamiento en la industria es mediante vapor de agua. No estamos hablando de, por ejemplo, tratamientos térmicos, metales, etcétera, que se utilizan otras metodologías de calentamiento. Estamos hablando de procesos industriales de calefacción de fluidos, intercambio de calor en fluidos. Entonces, el vapor de agua en la industria es un producto muy utilizado por sus características energéticas, dado que en una unidad pequeña tenemos gran contenido energético. Ahora bien, los costes de producción y distribución en las naves industriales son elevados. Por ello, los responsables técnicos o gerenciales han de poner mucha atención en su producción, en su transporte hasta los puntos de consumo y en su utilización, con objeto de que su utilización sea lo más eficaz y eficiente posible. Dentro de un par de clases vamos a ver una cuestión que hace a la eficiencia o el aislamiento más eficiente para una cañería de vapor. ¿Para qué hago este avance? Porque como se trata de un fluido térmico, esto es que transporta calor, las cañerías por donde circulan están en contacto con el medio ambiente, y el medio ambiente está a la temperatura ambiente a la que estamos normalmente nosotros. Entonces, si el fluido que circula por las cañerías circula a una alta temperatura, va a haber una transferencia de calor en medio, entonces va a haber pérdida de calor. Es por eso que se hace mandatorio trabajar con aislamientos en las cañerías. Y de ahí que se hace un análisis de cuál es el espesor económico de ese aislamiento en función de ciertos parámetros. Eso lo vamos a ver dentro de un par de clases. Pero la diferencia con respecto a otros fluidos es que aquí tenemos pérdidas de calor. Entonces tenemos que tener en cuenta esa complejidad en el sistema. Y por otro lado, como también se trabaja con temperatura, hay deformaciones, dilataciones térmicas en las cañerías cuando existen variaciones importantes de temperatura. Generalmente esto sucede cuando se pone en servicio el sistema, está a una temperatura, digamos, ambiente, y cuando se pone en servicio se empieza a calentar hasta la temperatura de trabajo. Esas dilataciones, esas deformaciones también son un problema que se tiene en cuenta en el diseño, así como transitorios y otros fenómenos. Entonces, las instalaciones de vapor, comparándola con otros fluidos, incorporan ciertas complejidades debido a su característica. ¿Qué características tiene el vapor? Bueno, la materia prima es barata y de elevada disponibilidad. ¿Cuál es la materia prima? Agua. Entonces, como fluido calórico es muy práctico, es barato, disponible. Lo que sí hay que tener en cuenta, como todas las instalaciones en las que se utiliza agua, son las condiciones que se debe cumplir en la calidad del agua. Esto es para evitar incrustaciones, sedimentaciones, etc. Entonces, si bien hay que tener ciertos cuidados dentro de la disponibilidad de fluidos para aplicación en
en industria para transporte de calor, el agua es muy barato. Es el más barato y el más disponible, por supuesto. Tiene un alto rango de temperaturas de empleo. Esto es, supongamos que trabajamos con vapor, siempre en vapor saturado, sin hablar, olvidémonos por ahora y por este curso, porque no nos interesa la aplicación, el vapor sobrecalentado, pero hablando de vapores saturados, los rangos de trabajo de presión están entre 1,13 bar a 70 bar de presión, trabajan los sistemas, y eso nos permite trabajar con rangos de temperatura entre 103 a 290 grados. Entonces, dependiendo los parámetros de diseño de nuestra instalación, podemos trabajar con rangos de temperatura muy altos. Entonces, eso permite un gran rango de aplicaciones, sobre todo para lograr las temperaturas en los procesos industriales que se requieren. No es inflamable y no es tóxico, parece trivial, pero esto es bastante interesante. Entonces, cuando tenemos fugas, pérdidas o actuación de elementos de venteo para aliviar presión, no corremos riesgos de incendios, no corremos riesgo de envenenamiento. Sí, esos venteos tienen que estar direccionados a puntos donde no haya personal para que no tengan una descarga de vapor caliente, porque eso sí es peligroso. Es fácilmente transportable por tubería, tiene elevado calor de condensación, elevado calor específico, y la temperatura de condensación es fácilmente regulable. Ese esquema que vemos ahí es un esquema típico de un sistema de vapor. Como pueden ver, es un circuito cerrado. En la parte inferior tenemos la caldera. Esa caldera es la máquina que se encarga de convertir toda esa energía calórica en vapor. El vapor sale por la parte superior del domo de la caldera, del tanque de la caldera, hacia la red de distribución. Pasa por los distintos equipos donde se utiliza, donde se aplica. Por ejemplo, tenemos el principio de recipientes encamisados, son pailas de calentamiento de líquido, es como una olla de doble pared, y por dentro de esa pared circula el calor. Entonces, en vez de estar esa olla sobre un quemador de gas, es una olla por la que circula internamente el vapor y se calienta de esa forma. Sirve para calentar fluidos a nivel masivo industrial, o sea, grandes calentamientos de líquido. Entonces tenemos recipientes decamisados, después tenemos intercambiadores de calor, por ejemplo, en la industria química, donde para mezclar dos fluidos o para algún proceso particular tiene que lograrse una curva de incremento de temperatura determinada al fluido que está siendo utilizado en ese proceso. Tengamos en cuenta que estos son siempre utilizables en sistemas continuos, entonces el proceso de producción o en el proceso de producción el líquido que se quiere calentar circula permanentemente. Entonces no lo podemos tener quieto en un lugar, lo calentamos y lo trasvasamos, sino que pasa a través de un intercambiador de calor que le transfiere calor permanentemente. Y bueno, y tenemos los distintos elementos donde se calientan distintos líquidos que se buscan calentar. El vapor transfiere calor en esos equipos y pierde, al ceder calor, disminuye su temperatura y se produce condensado. Esto es condensado de agua, que es capturado por una línea de retorno de condensado hacia un tanque de alimentación. Entonces, hacia la instalación circula vapor, el vapor cede calor, condensa y retorna por la línea de condensado hacia el tanque,
de alimentación que luego es rebombeado a la caldera. Entonces siempre funciona como es un circuito cerrado. Por supuesto que puede haber pérdidas de algún tipo en alguna parte del proceso, o en algún venteo o en las aperturas de las trampas de vapor, por ejemplo. Entonces hay parte del agua que va perdiéndose, va disminuyendo el nivel, entonces hay un porcentaje de agua de reposición para mantener el nivel de agua. Las calderas de vapor son los generadores de vapor más comunes. Entonces, estas calderas son la parte más importante del circuito de vapor. Después de todo, es donde se crea el vapor. Una caldera puede definirse como un recipiente en el que se transfiere la energía calórica o calorífica de un combustible a un líquido. Quemamos combustible para transferir energía calorífica al líquido. En el caso del vapor saturado, la caldera proporciona también la energía calorífica para producir un cambio de fase de líquido a vapor. Entonces no es solo un calentador de agua, sino que además se produce un cambio de fase, se produce vapor. Ya les voy a hacer un comentario después que veamos los tipos principales de calderas. Vamos a hacer un comentario sobre calentadores de agua que tienen la estructura de funcionamiento como los dos distintos tipos de calderas, pero no son calderas las que les voy a hacer comentario. Bueno, ahí tenemos un esquema de frente y de corte de un tipo particular de caldera, una caldera humo tubular. Ya vamos a ver de qué se trata, donde el tanque está con un nivel de agua y por esos tubos que se ven circulan los gases calientes que transfieren el calor al agua. En el lomo del tanque se encuentra la descarga que va al sistema y la válvula de alivio de seguridad por protección del riesgo de sobrepresiones. ¿Qué tipos de combustibles se utilizan en las calderas? Bueno, básicamente lo que esté disponible. Dependiendo de la zona en el planeta en que se encuentre la instalación, habrá distintos combustibles que tendrán mayor disponibilidad. Por ejemplo, puede ser carbón, ya sea de turba, bituminoso, lignito o antracita. Por ejemplo, si estamos en Río Turbio, la central de generación que está en Río Turbio genera calor, vapor a base de carbón, pero tiene un yacimiento de carbón pegado. En la isla de Tierra del Fuego hay turberas, se puede usar turba tranquilamente porque está disponible. Sería un despropósito llevar combustible para quemarlo tan lejos, siendo que tienen una disponibilidad de turba en el lugar donde se encuentran. Pueden utilizarse como combustibles fósiles gasoil, fuel oil, gas natural o gas licuado de petróleo, GLP. Y aquí cercano donde estamos nosotros, en la Pampa Húmeda, en la mayoría de las aplicaciones industriales de procesos en la industria alimenticia, aceitera, etc., lo que se hace es utilizar los desperdicios, los residuos de las materias primas. Generalmente en los ingenios azucareros se usa el bagazo de la caña para quemar en caldera. Se pueden utilizar residuos hospitalarios. Bueno, no he visto calderas aquí en Córdoba que usan residuos hospitalarios, sí en los hornos de cemento en Yoxina. Ecoblend se encarga de quemar todo lo que sobre
todo lo que se tire de un hospital, pero ese es otro tipo de proceso. Se puede usar maderas o sobras de maderas, hojas, residuos de cosecha, cascarilla de soja, cascarilla de maní, por ejemplo, en las plantas de proceso de aceite, donde se requiere vapor, se utiliza toda la cascarilla de los granos como combustible para la caldera de vapor. ¿Cómo podemos clasificar los distintos generadores de vapor? Según la posición relativa de los gases en acuatubulares o humotubulares, o pirotubulares, que dependiendo si por dentro de los tubos circula humos, serán humotubulares, si circula llama a fuego, serán pirotubulares. Pero la mayor distinción entre las dos grandes familias de calderas son entre las acuatubulares y las humotubulares. Son las dos grandes familias. Luego, según la posición de los tubos, si son verticales, horizontales o inclinadas, según la forma, si son de tubos rectos o de tubos curvos, y según la naturaleza del servicio, si son calderas fijas, portátiles, locomotivas o marinas. Entonces, veamos de la gran distinción de las familias grandes que hay de calderas. Veamos primero las acuatubulares. Son aquellas en las que el fluido térmico, esto es el agua a vapor, circula por dentro de los tubos dispuestos en el hogar. Esta característica le confiere gran resistencia mecánica debido a que la presión del fluido actúa dentro del tubo en forma radial. Por lo tanto, el tubo se verá sometido a tracción mecánica, para lo cual el acero del que están construidas es un material apropiado aún con espesores reducidos. Entonces, veamos un segundito un esquema, si vemos, las calderas acuatubulares están formadas por dos cilindros, un cilindro inferior y uno superior. En el inferior ingresa el agua y por diferencias de densidades, al calentarse, circula hacia el cilindro superior. Aunque aquí el drenaje está puesto en una parte, este es de doble circuito. Bien, entonces, esos cilindros están unidos por haces de tubos, y el calor, digamos, esos haces de tubo están dentro de un hogar donde están los quemadores. Al calentarse el agua dentro de los tubos, se genera vapor que es colectado en la parte superior. Al circular el agua por dentro de los tubos y en el lado externo estar los gases calientes, la alta presión puede ser, la alta presión del vapor puede ser resistida tranquilamente por los tubos, ya que un tubo para conducción de fluido está diseñado específicamente para trabajar con presión interna. Esto les permite trabajar con muy altas presiones. Entonces, las calderas acuatubulares son calderas que pueden trabajar con altas presiones. Por lo tanto, son las que se usan para sistemas de vapor sobrecalentado. Existen infinidad de modelos. En general, en su concepción básica, se componen de dos cilindros con extremos toriaféricos unidos por uno o varios haces de caño. La construcción de los cilindros es para resistir altas presiones de vapor. En el cilindro inferior ingresa el agua recuperada en forma de condensado y agua nueva tratada. Esta, al ser calentado, tanto en el cilindro como en el haz de tubos, se convierte en vapor, se eleva por diferencia de peso específico y se deposita en el cilindro superior, de donde circula a la instalación. De este se alimentará el sistema de cañerías encargadas de transportar la energía transferida al vapor hasta las máquinas de consumo. Estas calderas son de bajo contenido de agua, menor inercia de calentamiento y soportan elevadas presiones en el orden de hasta 740 bar, o sea, presiones muy importantes. Fíjense que la cantidad de agua que tiene
una caldera de este tipo, o el volumen de agua que puede tener, es básicamente el volumen que quede dentro de los cilindros y dentro de los tubos. Eso es todo el volumen de agua que maneja una caldera de este tipo. Eso hace que, bueno, se construyen con aceros especiales y mano de obra especializada, por lo que se convierten en calderas caras. Esto es el hecho de tener que trabajar con un sistema que trabaja a muy alta presión. La soldadura de los tubos a los cilindros es bastante compleja por las deformaciones, dilataciones térmicas y por la alta presión interna. Entonces, no son calderas baratas, son calderas caras. Lo que sí tienen de interesante es que son de gran producción de vapor y son apropiadas para generar energía eléctrica a gran escala. Esto es, tienen una baja inercia porque como tienen poca cantidad de agua, comparativamente con la superficie de intercambio, tienen poca cantidad de agua, la puesta en servicio de una caldera de esta o la variación en el consumo se puede dar en tiempos muy breves. O sea, son de baja inercia de funcionamiento y generan gran cantidad de vapor, sobre todo vapor sobrecalentado. Entonces, las centrales de generación de vapor para uso en generación de energía eléctrica son de este tipo, son calderas acuatubulares. Mientras que por el otro lado tenemos las calderas tubulares. Se encuentran dentro de esta categoría genéricas las ignitotubulares y las pirotubulares, dependiendo si sea humo o fuego dentro del tubo. Estas soportan las presiones de vapor desde afuera, donde está el agua a vapor, hacia adentro, donde está el humo del tubo, por lo que lo someten a compresión mecánica al tubo, ¿no es cierto? Entonces, los tubos en las humotubulares no trabajan a la tracción con un fluido interno, sino que en la parte interna del tubo circulan los gases, o sea, la presión es prácticamente la presión atmosférica. La presión importante está en el lado externo de los tubos, por lo tanto, someten a compresión, a achatamiento. Entonces, la capacidad de resistencia mecánica del tubo es muy inferior a las condiciones a las que están sometidos en una caldera acuatubular. Por lo tanto, las presiones de trabajo en las calderas humotubulares son relativamente bajas, del orden de los 40 bar, aunque comenté hace un rato que se puede trabajar hasta 70 bar en este tipo de calderas. No obstante, en la industria media, estas presiones son suficientes para el requerimiento básico. Son de gran contenido de agua, lo que las hace de gran inercia, tienen gran inercia térmica en el funcionamiento. Son de mayor peso estructural por vatio producido, pero a su vez son de fácil construcción, con materiales convencionales y mano de obra semi-especializada, lo que las convierte en más económicas. Entonces, este tipo de calderas que trabajan con presiones inferiores son más baratas y además son las calderas elegidas para trabajar, para generar vapor saturado, que es el que se usa en la industria como fluido de transporte calórico. Su construcción es muy similar a la de los generadores de fluidos térmicos, o sea, los calentadores de aceite, que pueden funcionar hasta 270 grados centígrados, y a las calderas de agua caliente, pero en ambos tipos no se produce presión. En este caso sí, en las calderas de vapor sí. Debido a que en el tipo de industrias en que nos movemos habitualmente son de uso frecuente las calderas humotubulares, describimos en detalle sus partes. En estas calderas los gases calientes pasan por el interior de los tubos,
los cuales están rodeados de agua. Generalmente tienen un hogar integral llamado caja de fuego, limitado por superficies enfriadas por agua. Ahí vemos, bueno, este es un detalle, y acá tenemos otro de una caldera humotubular. Lo que vemos en la cara izquierda es el quemador, están los tubos que conectan como un zigzag desde la caja de fuego, que está, digamos, el cilindro por donde el quemador tira los gases calientes, luego circulan hacia el otro colector a través de todos esos caños y vuelven a circular, van y vienen hasta que salen por la chimenea de descarga de gases calientes. Entonces, lo que ocurre en este tipo de caldera, a diferencia del anterior, es que el cuerpo, el tanque ese que vemos, está lleno de agua. Por todos los cañitos, los que circulan son gases calientes que van transfiriendo calor al agua. Hagamos un alto un segundito. ¿Qué tenemos en nuestras casas que sean parecidas a uno o a otro tipo de caldera? Si bien no hablemos de calderas para calefacción, sino que de calentadores de agua. Si nos fijamos en este tipo de generador de vapor, donde el agua circula por dentro de los caños y tenemos un quemador externo o una caja de gases externo, un hogar se llama en este caso, este tipo de caldera. Esto es muy similar a un calentador de agua instantáneo, conocido como calefón. Entonces un calefón, si bien no es una caldera, tiene la configuración de una caldera acuotubular. Tiene una caja de fuego donde está el quemador y una serpentina por donde circula el agua. Y por otro lado, este tipo de caldera, la humotubular, se asimila a otro calentador de agua que también es de uso doméstico, conocido como el termotanque. El termotanque tiene una caja en la parte inferior, tiene un hogar donde está el quemador y tiene un tubo de circulación de gases calientes a través del tanque de agua, y que ese tubo, sale la parte superior donde está la chimenea. Hay termotanques conocidos como de alta recuperación, que tienen varios tubos de circulación, por lo tanto la superficie de intercambio es mayor. Y es el concepto similar a esto. En el caso de un termotanque, el tanque está puesto vertical. En el caso de estas calderas, tienen muchísima más eficiencia porque tienen mucha circulación, muchos caños y con zigzag para aprovechar todo el calor posible de los gases calientes. Lo que vemos en el detalle es que no basta con tener un recipiente con sus caños por donde circulan los gases, el quemador, sino que hay una serie de elementos de seguridad que son requeridos para el funcionamiento de este tipo de equipos, que son las válvulas de alivio, los tapones fusibles, los indicadores de nivel de agua, etc. Ciertos sistemas de seguridad que tienen son, por ejemplo, manómetro, presostato, válvula de alivio de seguridad, tapón fusible, bomba de agua, termómetro, espía de combustión y controlador de nivel. Algunos de estos los vemos en las siguientes filminas. Las que no son, por ejemplo, la bomba de agua, que vemos aquí 15. Decimos que viene el agua de recuperación, ya sea de condensado más agua nueva, va a un tanque, ese tanque alimenta la bomba, esta bomba de agua que bombea dentro de la
caldera el agua que va a ser calentada. Esa bomba está controlada ¿con qué? Con un controlador que, en función del nivel de agua que mida, prende o apaga la bomba para que incorpore mayor cantidad de agua. Si este recipiente, la caldera, donde esté el agua, trabaja a una determinada presión interna, esta bomba tiene que tener una presión tal que sea mayor que la presión interna de la caldera. Si no, no podría bombear agua dentro del tanque de la caldera. Bien. Manómetros, presostatos. Los manómetros generalmente el 99% son manómetros de Bourdon que sirven para supervisar la presión del vapor que se genera en la caldera. El manómetro en sí no está en contacto directo con el vapor, ya que puede dar el comportamiento de doble fase del vapor, puede tener agua, vapor, puede generar falsas mediciones, y además la alta temperatura también genera deformaciones en el manómetro, dando errores. Por lo tanto, se usa a través de un sello de agua. Entonces hay un codo que está con agua, que es el que está conectado al manómetro, y luego el vapor presiona ese sello de agua para evitar que pase el vapor hacia arriba. Del punto de vista práctico, se suele colocar una válvula esférica, una válvula de aislamiento del manómetro para poder hacer mantenimiento. Entonces se cierra la valvulita, se desmonta el manómetro, se puede recalibrar o colocar otro manómetro que se tenga calibrado. Lo que vemos al lado es un presostato. El presostato es un interruptor controlado por presión. Tiene un cursor donde se puede ajustar que a una determinada presión se activa un interruptor. ¿Para qué sirve esto? Sirve para tener un elemento de medición de presión, pero para los fines del control de la caldera. Esto es, cuando la caldera llega a una determinada presión, se pueden apagar los quemadores. Cuando la presión cae por debajo de determinado valor, se pueden reencender los quemadores. Si falla, esto es, si los quemadores no se apagan y se sigue generando vapor, o si hubo un desperfecto en la alimentación del agua, de la bomba de agua a la caldera, entonces comienza a disminuir el nivel de agua con los quemadores prendidos. Eso genera que el aumento de temperatura y el aumento de presión sea exponencial, porque a medida que se va reduciendo el volumen de agua, la generación de calor y el aumento de temperatura aumenta exponencialmente. Entonces, el riesgo de que se superen rápidamente los límites de diseño de la caldera hacen que sea una cuestión de alto riesgo. Es por eso que existe, no lo he dicho antes, pero existe normativa internacional de diseño y de aprobación de los recipientes a presión. O sea, todas las calderas no es que se hacen a ojo o se hacen dos numeritos, sino que existe toda una normativa internacional de diseño y de aprobación de estos recipientes y de estas instalaciones. Básicamente es el código de la ASME. En el caso de las cañerías se usa la ASME, la B311. En el caso de calderas, no me acuerdo exactamente cuál de las ASME es. Bueno, en el caso que se supere la presión de diseño, puede ocurrir una explosión. Para que no se llegue a eso, es mandatorio tener una válvula
o varias válvulas de alivio en el cuerpo de la caldera para aliviar la sobrepresión. En algunos casos, para calderas que tienen baja inercia y una alta producción de vapor, se usan dos válvulas en paralelo y están desfasadas las presiones de seteo. Esto es, hay una válvula que abre normalmente a una presión y la otra está escalonada un paso superior, de forma tal que si falla una, actúe la otra. Otro elemento de medición y de control es el medidor de nivel de agua dentro de la caldera, que sirve para poder saber cuánta agua hay, el nivel de agua, pero además el que vemos al medio es un indicador, los tres son distintas formas, pero el del medio es más explícito, tiene una boya con un vástago. Entonces esa boya flota y cuando sube el nivel se eleva el vástago. En este caso, como se trata de un recipiente a presión, no podemos tener un vástago que tenga una banderita, salga afuera y podamos ver la altura del agua. Entonces, el vástago va dentro de un tubo que resiste la presión interna del vapor. ¿Y por qué va dentro de un tubo? Porque el vástago tiene un imán, en algún punto de ese vástago se coloca un pequeño imán y en la parte exterior del tubo se colocan distintos dip switch, interruptores o interruptores de mercurio. Entonces el imán al moverse activa, dependiendo de la altura, dependiendo del nivel del agua, uno u otro interruptor. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para controlar el arranque y la parada de la bomba de agua. Cuando baja el nivel de agua, arranca la bomba. Cuando llega al nivel de trabajo, corta la bomba. También puede tener un indicador de nivel por debajo de arranque de la bomba, que sea un nivel de alarma. Esto es que hay menos agua de la que tiene que existir para el normal trabajo de la caldera. Entonces ese contacto directamente puede dar alarma y cortar los quemadores, porque quiere decir que hay algún problema en la reposición del agua. Bueno, estas son algunas prácticas de montaje de las cañerías, pero las vamos a ver más en detalle cuando veamos trampas, cañerías y condensado. Pero como simple adelanto, en la parte superior podemos ver cuál es la lógica que se emplea para capturar el condensado que se produce en las redes de agua de vapor. No se hace con una derivación simple, sino que se hace un pozo de goteo donde se acumula el condensado y luego se drena a través de un purgador. Bueno, vamos a ver también más adelante, pero la mayor generación de condensado se produce en la puesta en servicio del sistema. Esto es así porque cuando la instalación está fuera de servicio, las cañerías están a temperatura ambiente y cuando comienza a circular el vapor por las cañerías, se produce una variación de temperatura muy importante. El salto térmico que hay entre la temperatura que tienen las cañerías y la que tiene el vapor es muy grande, entonces hay gran parte de ese vapor que se condensa y hasta que se pone, digamos, hasta que entra en servicio el sistema. Entonces hay que capturar todo ese condensado de vapor en las cañerías y purgarlo. A medida que el sistema entra en régimen,
la cantidad de condensado disminuye. Hay soluciones en el cambio de secciones, se deben utilizar reducciones excéntricas, ya que las concéntricas, que es la de abajo, pueden producir estos lagos de condensado, entonces no circula el condensado hasta un pozo de goteo. Toda acumulación de condensado nos lleva a riesgos como los 3 ejemplos que se ven arriba, esos 3 esquemitas, ya sea por el laguito o el charquito, ya sea por una reducción concéntrica, por filtros o por codos. Todo eso lleva a que cuando se pone en servicio el sistema y tenemos agua que se ha acumulado dentro del mismo, ingrese el vapor, que es un fluido compresible a alta velocidad, y genera lo que se ve arriba a la izquierda, esas olas, y finalmente genera un pistón de agua que circula por la cañería a alta velocidad. Ese pistón pega o golpea contra algún cambio de dirección, contra algún equipo, etcétera, y produce un transistor, se llama un golpe de ariete de vapor. Las clases que vienen vamos a verlo más en detalle eso, pero aquí estaba, porque en la filmina estaba armada de esa forma, les hago el comentario. Y lo que se ve abajo es la forma en que se asciende con la cañería en un terreno en distintas alturas. La lógica sería subir con la cañería paralela al terreno, pero como siempre tenemos el problema del condensado, entonces se hace en forma de diente de sierra escalonado para evitar que el condensado se acumule en la parte inferior de la cañería. Eso es un esquema de una bajada. También cuando veamos cañerías vamos a volver sobre esto. De la misma forma que en las líneas de aire comprimido, la bajada se hace desde el lomo de la cañería de alimentación para evitar que el condensado que pueda haber en la cañería escurra hacia el equipo donde se va a utilizar el vapor. Esto es un arreglo en el caso de un equipo que trabaja con una presión inferior a la de alimentación de la red de vapor. Requiere utilizar una válvula reguladora de presión y la cantidad de accesorios anexos para el funcionamiento de la misma. Esto es un separador de agua, aguas arriba, con su purga, trampa de vapor, sus válvulas de aislamiento para aislar en el caso que requiera hacer mantenimiento, sus manómetros arriba y abajo para medir las presiones de trabajo, y luego de todo eso, una válvula de alivio a la presión inferior para el caso en que falle todo esa cadena o falle la válvula reguladora y no tengamos la presión de la red de alimentación, la presión superior, en el equipo que está diseñado para trabajar una presión inferior, porque si no, pegaría un tiro. Eso es un ejemplo de una paila para calefaccionar, para calentar líquidos. Por ejemplo, veamos una parte, a ver, linda, puede ser una fábrica de dulce. Para hacer dulce, trabajan con pailas de vapor de esa forma. Pero esto se aplica al calentamiento de cualquier tipo de líquido que se requiera calentar en algún proceso industrial. Es una paila encamisada por la que circula el vapor. Una vez que entrega el calor al fluido que calienta, el descenso de temperatura genera condensación y ese condensado se drena a través de la red de retorno de condensado. Bien.
La clase es relativamente breve, la clase de hoy, así que es para que sepamos, para que arranquemos y entremos en tema de las instalaciones de vapor. ¿Preguntas hasta aquí, gente? Son un montón, 28. Sí, Lindo curso. profe, yo no Sí, entendí lo de la paila, lo último que vimos ahí. ¿Qué bueno. explicación tiene? Y para calentar cualquier líquido que no sea, o sea, ¿cómo le hago? A ver, ¿para qué lo vamos a volver a poner? Un segundito. El parcial, ahí preguntan por el parcial. F5. Lo que está en verde es un líquido que se requiere calentar en algún proceso industrial. Imaginémonos que tenemos 10 pailas de este tipo para calentar 10 productos distintos que tienen que llegar a una determinada temperatura en algún proceso. Una solución sería que cada paila tenga un quemador abajo con gas y la calentamos con gas. Pero deberíamos poder medir la temperatura del líquido que está calentando. Es mucho más práctico, mucho más eficiente, sin tener gases, combustibles, riesgos, etcétera, calentar directamente que esa paila sea una paila que es calefaccionada. Eso que se ve todo rojo es la circulación del vapor, o sea, es una paila encamisada, tiene doble pared, es como hueca por dentro de la paila, circula el vapor caliente. Ese vapor se regula a la temperatura que queremos que trabaje y mantenemos un valor constante de temperatura en la paila. Yo les doy un ejemplo para hacer dulce, pero puede ser para cualquier proceso de evaporación, cualquier proceso en el que requieran calentar un líquido. Dentro de la industria química hay infinidades de procesos que requieren calentar un líquido a una determinada temperatura. Tengamos en cuenta que esto es a nivel industrial, o sea, son volúmenes importantes. Para algo chiquito no se justifica tener una caldera, lo caliento con una hornalla. Pero cuando los volúmenes son importantes, el vapor ya pasa a ser algo mucho más eficiente. Les daba otro ejemplo. Supongamos que esto que está en verde es el jugo que sale del molino de la caña de azúcar. Ingresa en un ingenio, las cañas pasan por un molino que las tritura y ese triturado, por un lado sale el bagazo, por otro lado se escurre el jugo. Ese jugo cae a esta paila. Esta paila se calienta, evapora gran parte de la humedad y esa humedad, esa agua que hace que lo que quede acá es cristalizado el, el azúcar. Lo mismo puede pasar con la sal, por ejemplo, dos procesos simples, pero así aplicado a cualquier proceso industrial que requiera calentar algún tipo de líquido. En el caso de la paila, puede ser traer un intercambiador de calor también, pero se me ocurre la industria azucarera, por ejemplo. Profe, una consulta. Sí, ¿Qué hace el ruptor de vacío o algo así puede ser? Que estaba ahí arriba. ya lo vemos, eso está vinculado. Vuelvo acá. Acá, ruptor de vacío. Sí, bueno, eso es para que salga el aire. El venteo, acá tenemos un venteo. Y bueno, eso es justamente para que ya sé para qué es. Para que no se produzca vacío dentro de la paila cuando se requiere drenar el condensado. Pero esa es una aplicación puntual de esta paila, de este ejemplo. Ya vamos a ver la próxima clase, aplicaciones más, digamos, de la instalación propiamente dicho. Este es un esquema de montaje de esta paila particular. Pero ese ruptor de vacío está hecho para que si acá tiene que drenar, aquí abajo, si se produce vacío dentro de la camisa de la paila, no hay forma que drene el condensado. Claro. Gracias, profe. Eh,
Parcial. La misma pregunta a todos. No sé exactamente porque lo define el ingeniero Arolfo. Estoy viendo el calendario, pero fíjense, si hoy es 6, tenemos clase el 13 y el 20 conmigo. El 27 tendrán con el ingeniero Quintero. El parcial no puede ser antes del 3. O sea, si no hay modificaciones de tiempo, de calendario, alguna cosa rara, lo más temprano que puede ser el parcial, entiendo yo, es el 3 de noviembre. Pero ya se los confirmo la clase que viene, le pregunto al ingeniero Adolfo. Pero en principio, si quieren tener una fecha, digamos, cuál es lo más temprano que puede ocurrir parcial, 3 de noviembre, no antes del 3 de noviembre. Tienen un montón de tiempo para estudiar. Y esto es simple, lo más complicado es más adelante, cuando veamos trampas. Las trampas tienen cierta trampa. No, las trampas de vapor, hay distintos tipos de trampas y hay un par que tienen una metodología de funcionamiento que tiene un poquito de complejidad, pero nada del otro mundo. En realidad las instalaciones de vapor nosotros las vemos superficialmente. Hay cierta complejidad con los diagramas de entalpía, los títulos de vapor, o sea, son un poco más complejas. A nivel industrial se puede, digamos, ver ligeramente como se las damos a ustedes, pero sepan que si algún día se tienen que poner en serio con una instalación de vapor, hay que estudiarlas un poco más. Hay ciertas cuestiones que son un poco complejas. Pero no podemos no haría falta una materia particular para eso. Bueno. Sí, eso de entalpía vimos algo en termodinámica, profe. Todos los gráficos. Claro. Sí, bueno, es bueno. Entonces, vamos a verlo de vuelta acá. bueno, entonces nos estaremos viendo el miércoles que viene. ¿Estamos de acuerdo? Miércoles que viene, 20 horas. Si hay alguna otra pregunta, lo escucho. Si no, lo dejo en libertad. A la una. Profe, nos vemos. Listo. Hasta luego, gente.